Espera, antes de hacer clic en otro video necesitas escuchar esto. Un hombre de 50 años, un puente abandonado, un perro que se niega a cruzar y una advertencia que lo cambia todo. Suscríbete ahora y activa la campanita porque en los próximos 60 segundos tu mandíbula va a caer al suelo. Dale like y prepárate para una historia que te hará cuestionar qué saben realmente nuestros perros. Dicen que los perros pueden sentir cosas que los humanos no. Pero aquel día, el veterano no imaginaba que su fiel compañero se negaría a cruzar un simple puente. Un puente viejo, abandonado, cubierto de niebla. Cuando el perro comenzó a temblar y retroceder, él pensó que solo tenía miedo, hasta que escuchó ese sonido, y entendió que no era miedo, era una advertencia. Lo que había bajo ese puente había estado esperando durante años, y no quería ser encontrado. El veterano se llamaba Miguel Ángeles y llevaba exactamente 16 años evitando hablar sobre lo que le pasó en Bosnia. 16 años guardando secretos. 16 años corriendo de su propio pasado. A los 50 años, su vida consistía en una pequeña cabaña en las montañas de Nuevo León, México, lejos de todo y de todos. Tenía un trabajo remoto traduciendo documentos técnicos para una empresa estadounidense. Una tarea solitaria que le permitía ganar lo suficiente para vivir cómodamente sin tener que interactuar con otro ser humano, excepto por correo electrónico. Una cuenta bancaria que contenía suficiente dinero para vivir tranquilamente el resto de sus días. Y tenía a Centinela, su pastor alemán, el único ser viviente con el que hablaba regularmente. Miguel no buscaba aventura, no buscaba emoción, no buscaba redención ni propósito, buscaba olvido. Pero el olvido era esquivo, las pesadillas seguían viniendo. Cada noche, durante 16 años, Miguel se despertaba cubierto en sudor, escuchando gritos que solo existían en su mente. Rostros de personas que había visto morir. Decisiones que había tomado como soldado que no podía justificar. Secretos que llevaba que lo consumían lentamente desde adentro, como un veneno que se filtraba gota a gota. Su psicólogo, a quien visitaba una vez al mes por videoconferencia, pagando cientos de dólares por sesión, le había sugerido que saliera más, que hiciera caminatas, que se conectara con la naturaleza, que permitiera que el aire fresco y los bosques le ayudaran a procesar su trauma. El trauma no se cura escondiéndose, había dicho el psicólogo con esa voz calmada y condescendiente que Miguel odiaba, como si Miguel fuera un niño que necesitara que le explicaran las cosas obvias. Así que ese domingo por la mañana, después de pasar otra noche sin dormir, Miguel decidió hacer una caminata. No era una decisión bien pensada, era más como una capitulación a voces que lo perseguían. Era un acto de desesperación de alguien que estaba cansado de luchar contra su propia mente. Agarró una mochila, puso correa a Centinela y comenzó a caminar por los senderos que rodeaban su cabaña. El perro estaba feliz, energético, saltando entre rocas y árboles con la vitalidad de un animal que había sido entrenado para misiones pero que ahora solo tenía aburrimiento como compañero. Centinela había sido un perro militar. Miguel lo sabía por su comportamiento, su entrenamiento innato, su capacidad para detectar peligros. Pero el ejército nunca había confirmado cómo el perro había llegado a sus manos. Una noche, hace 5 años, Centinela simplemente había aparecido fuera de su cabaña. Delgado pero no famélico, herido en una pata pero sanando, con los ojos de alguien que había visto cosas que los perros no deberían ver, los ojos de alguien que había sufrido. Miguel lo había alimentado, vendado, tratado con antibióticos que había guardado desde su época militar, y Centinela se había quedado, como si supiera instintivamente que había encontrado a alguien que lo entendería, alguien que también estaba huyendo de algo. Nunca discutieron sobre ello. Ambos entendían que los sobrevivientes encuentran a los sobrevivientes. Esa mañana de domingo, Centinela lo guió hacia un camino que Miguel no reconocía. No protestas, solo dirección. El perro parecía saber exactamente a dónde iba, como si hubiera estado allí antes, o como si tuviera un mapa en su mente. Después de una hora de caminata, cuesta arriba, pasando por bosques densos donde los árboles parecían susurrar secretos, el paisaje comenzó a cambiar. Los árboles se volvieron más escasos, las rocas más abundantes. El aire se volvió más frío, como si estuvieran ascendiendo a un lugar donde el tiempo se movía diferente. Y entonces, entre la niebla matutina que se levantaba lentamente del cañón, Miguel la vio. El puente era viejo, muy viejo, construido con piedra gris que se veía casi blanca bajo la luz brumosa. Tenía que tener al menos 100 años, tal vez más. Sus barandillas de hierro estaban oxidadas, algunas rotas, otras colgando peligrosamente. Y cruzaba un cañón profundo donde la niebla era tan espesa que Miguel no podía ver el fondo. Era como si el puente conectara este mundo con otro,
con algún otro lugar que existía más allá de lo que los humanos podían ver. Vaya, murmuró Miguel. No sabía que esto estuviera aquí. Había vivido en las montañas durante 5 años. Había caminado prácticamente por cada sendero en un radio de 30 kilómetros. Había estudiado mapas, había explorado, pero nunca había visto este puente. Era como si el paisaje lo hubiera ocultado deliberadamente, como si existiera fuera del mapa normal de la realidad. Centinela se detuvo abruptamente a 10 metros del puente. El perro no solo se detuvo, se quedó rígido, completamente rígido. Sus orejas se erizaron, cada músculo de su cuerpo se tensó y comenzó a temblar. No un temblor leve, un temblor violento de la cabeza a la cola. «¿Qué pasa, chico?», preguntó Miguel, acercándose lentamente, instintivamente usando esa voz tranquilizadora que usaba con el perro. «Es solo un puente viejo», pero Centinela no se movió. En cambio retrocedió un paso, luego otro, y otro más. Su cuerpo estaba tenso de una manera que Miguel reconocía. Era la misma tensión que el perro mostraba cuando alguien se acercaba a la cabaña de noche. La misma rigidez que precedía a sus alertas sobre peligro. Esta no era la reacción de un perro miedoso. Era la reacción de un perro que había sido entrenado para reconocer amenazas letales. «¿Tienes miedo?», preguntó Miguel riendo ligeramente, aunque no había nada divertido en la situación. «¿Tú, que fuiste entrenado para saltar en edificios en llamas, tienes miedo de un viejo puente?». Pero incluso mientras lo decía, Miguel sentía que algo estaba mal, terriblemente mal. Centinela no era un perro miedoso. En 5 años Miguel nunca lo había visto mostrar miedo. Había visto a un coyote acercarse amenazantemente a la cabaña una vez. Centinela lo había enfrentado sin dudarlo, protegiéndose entre Miguel y el animal. Había visto tormentas terribles que hacían que el cielo pareciera romperse. El perro había permanecido calmado, atento pero nunca asustado. Esto era diferente. Esto era un rechazo visceral. Una negación absoluta de continuar. Miguel extendió la correa, tratando de caminar hacia el puente. Pero Centinela resistió con una fuerza sorprendente para un animal que había estado pasando los últimos 5 años en relativa tranquilidad. El perro no estaba siendo desobediente. Estaba siendo insistente. Estaba siendo protector. La diferencia era crucial. «Bien, bien», dijo Miguel finalmente, cediendo. «No cruzamos el puente. Está bien. Tranquilo». Acarició la cabeza del perro, sintiendo los músculos tensos bajo el pelaje. Pero mientras se daba la vuelta para irse, escuchó algo que hizo que su sangre se congelara en sus venas. Un sonido provenía de debajo del puente. Desde dentro de la niebla que cubría el cañón era un sonido metálico, como cadenas o cables, moviéndose lentamente, rozando contra la piedra, chirriando contra el óxido. Era un sonido que hablaba de edad, de peso, de cosas grandes manteniéndose en su lugar. Era un sonido que hablaba de prisioneros. Miguel se quedó completamente inmóvil. «¿Escuchaste eso?», susurró a Centinela, aunque sabía que era una pregunta estúpida. Por supuesto que lo había escuchado. Probablemente lo había escuchado desde lejos, mucho antes de que llegaran al puente. Probablemente era la razón por la que Centinela los había traído aquí, pero se negaba a cruzar. Miguel caminó cuidadosamente hacia la barandilla del puente, su entrenamiento militar activándose automáticamente. Sus sentidos se agudizaron. Sus ojos exploraron cada grieta, cada roca, buscando amenazas. Su oído siguió el sonido metálico. La niebla era tan espesa que no podía ver nada directamente debajo, pero podía escuchar. El sonido metálico continuó, luego se detuvo. Luego comenzó de nuevo. Un patrón rítmico, mecánico, como si algo estuviera respirando. «¿Qué diablos es eso?», murmuró Miguel. Sacó su teléfono y activó la linterna. Apuntó hacia abajo a través de la niebla, su mano temblando ligeramente. Al principio no vio nada. Solo blancura, pura blancura, como estar dentro de una nube. Pero entonces, cuando el haz de luz cortó la niebla como un cuchillo, vio algo que hizo que su corazón se acelerara peligrosamente. Cadenas. Gruesas cadenas de metal, más gruesas de lo que debería ser posible, colgando del fondo del puente. 5 de ellas equidistantes, desapareciendo en la niebla más profunda. Y las cadenas estaban moviéndose, no balanceándose por el viento. Se estaban tensando y relajando, como si algo las estuviera jalando desde abajo, como si algo grande estuviera atado con esas cadenas. Miguel retrocedió bruscamente del barandal, su teléfono casi cayendo de sus manos. «¿Qué es eso?», preguntó en voz alta, sabiendo que Centinela no podía responder. Pero el perro se apegó más a su pierna, un gesto protector que Miguel nunca lo había visto hacer. Pasaron 5 minutos, luego 10. Las cadenas continuaban moviéndose rítmicamente. Jalar, aflojar, como si algo grande estuviera respirando debajo del puente. Algo que estaba atado por esas cadenas. Miguel sacó su teléfono con dedos temblorosos.
Tenía servicio limitado en las montañas, pero en esta altura a menudo captaba señal. Buscó Puente Viejo Nuevo León, pero no encontró nada. Luego buscó desapariciones Nuevo León, muertes misteriosas Nuevo León. Lo que encontró lo hizo retroceder como si hubiera sido quemado. Había 47 personas reportadas como desaparecidas en esta región durante los últimos 30 años. 30 años. Y todas dentro de un radio de 5 kilómetros del lugar donde ahora estaba parado. Los periódicos describían la zona como maldita. Había todo tipo de teorías. Criminales, accidentes, animales salvajes. Un periódico incluso había mencionado actividad sobrenatural antes de que el pueblo lo descartara como sensacionalismo. Pero lo que Miguel notó fue que todas las desapariciones habían ocurrido cerca del puente, o en los senderos que llevaban al puente, o en el cañón debajo del puente. Una mujer desapareció en 1994, un niño en Enisiempo 1998, una pareja de excursionistas en 2003, un grupo de estudiantes en 2011. Y hace solo 3 meses, un hombre llamado Ricardo Morales había desaparecido mientras caminaba por estos senderos. Su cuerpo nunca fue encontrado. Las cadenas debajo del puente continuaban moviéndose. Miguel sintió que su mente estaba dividiéndose. La parte racional de él decía que había alguna explicación lógica. Quizás eran restos de alguna construcción antigua. Quizás eran parte de la estructura del puente que había comenzado a fallar. Quizás, pero la parte de él que había sido soldado, la parte que había aprendido a confiar en sus instintos para sobrevivir, sabía que algo estaba muy mal. «Vámonos», le dijo a Centinela. «Nos vamos. Ahora». Pero cuando se dio la vuelta para irse, escuchó algo más, una voz. Provenía de la niebla debajo del puente. Una voz que sonaba casi humana, pero no del todo. Como si algo estuviera tratando de imitar el sonido humano, pero no lo comprendía completamente. Gritó su nombre. «Miguel». Miguel se congeló. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se rompería su pecho. El sonido de su nombre en esa voz no humana hizo que cada célula de su cuerpo entrara en modo de combate. Como susurró: «Miguel, ayúdame». La voz gritó de nuevo, más fuerte esta vez, más desesperada. Y esta vez Miguel reconoció algo en ella, algo familiar. El acento, la cadencia, la forma específica en que pronunciaba las vocales, era la voz de su hermano Fernando, que había desaparecido cuando Miguel estaba en Bosnia. Desaparecido hace 16 años. Cuando Miguel regresó de la guerra y fue a visitar a su familia, se enteró de que Fernando se había ido. Sin razón, sin nota. Simplemente se había esfumado. La familia había reportado su desaparición, pero nunca encontraron nada. Miguel había cargado la culpa por eso durante 16 años. Si hubiera estado en casa, si no hubiera ido a la guerra, si hubiera sido un mejor hermano. Sí. Y ahora su voz estaba debajo de este puente. «Fernando», gritó Miguel corriendo hacia el barandal. «Fernando, ¿eres tú? Miguel, ayúdame. Por favor». Centinela ladró, un sonido desgarrador de advertencia que pareció cortarle el aire a Miguel. El perro saltó entre Miguel y el barandal, sus patas empujando a Miguel hacia atrás con una fuerza sorprendente. «¡Apártate!», gritó Miguel tratando de pasar al perro. «Mi hermano está abajo. Fernando». Pero Centinela no cedería. El perro lo embistió, empujándolo lejos del barandal. Y mientras lo hacía, las cadenas debajo del puente de repente se tensaron con violencia, jalando con una fuerza que hizo que todo el puente temblara. Las piedras del suelo del puente crujieron peligrosamente. El hierro oxidado gimió como si estuviera sufriendo. Y luego, lentamente, la voz de Fernando desapareció. Simplemente se desvaneció. El sonido de las cadenas se detuvo. El silencio fue más aterrador que cualquier sonido. Centinela permaneció entre Miguel y el barandal, jadeando, sus ojos fijos en su dueño, como diciendo: «Te salvé». Nuevamente. Miguel se quedó de rodillas, temblando violentamente. ¿Qué fue eso?», murmuró. Centinela se acercó y presionó su cabeza contra el pecho de Miguel. El perro estaba temblando también. Ambos estaban temblando. Pasaron 2 horas antes de que Miguel tuviera suficiente compostura para regresar a su cabaña. Pasó el resto del día en estado de shock, sin poder pensar claramente. ¿Había escuchado realmente la voz de Fernando? ¿O su mente, rota por el trauma y la culpa, le estaba jugando una broma cruel? ¿Fue una alucinación? ¿Fue un fantasma? ¿Fue algo peor? Esa noche Miguel hizo algo que no había hecho en 16 años. Con manos temblorosas marcó un número, llamó a su madre. «¿Mami?», dijo cuando ella respondió. Su voz sonaba extraña, como si perteneciera a otro hombre. «Soy Miguel». Su madre lloró. Durante 5 minutos completos ella solo lloró. Luego comenzó a hacer preguntas.
¿Dónde estaba? ¿Estaba bien? ¿Por qué había desaparecido durante tanto tiempo sin llamar? ¿Por qué la había abandonado? Mami, necesito preguntarte algo, dijo Miguel después de que ella se calmó, su voz temblorosa. Sobre Fernando. Cuando desapareció, ¿dijo algo raro en los días antes? ¿Mencionó algo sobre un puente? Su madre se quedó en silencio durante un largo momento. Demasiado tiempo. ¿Cómo lo supiste? Preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Qué quieres decir? Días antes de que desapareciera, Fernando mencionó un puente. Dijo que había encontrado uno antiguo en las montañas. Dijo que tenía un sentimiento extraño sobre él, pero después de eso no volvió a mencionarlo. Y luego desapareció. La policía buscó durante semanas, pero fue como si se lo hubiera tragado la tierra. Nunca encontraron nada, ni un rastro, nada. Hijo, ¿encontraste algo? ¿Encontraste a tu hermano? Miguel no sabía cómo responder. Durante los siguientes días, Miguel investigó obsesivamente. Contactó a la policía local. Preguntó sobre el puente. Les mostró las fotos que había tomado de las cadenas en su teléfono. La reacción de los oficiales fue extraña. Se pusieron nerviosos. Intercambiaron miradas significativas. Dijeron que ese área estaba fuera de los límites y que no podían investigar allí. Cuando Miguel presionó, un oficial anciano finalmente le dijo, fuera del registro, que cosas malas sucedían allí y que nadie que fuera al puente regresaba igual. ¿Qué quiere decir no regresaba igual?, preguntó Miguel. El oficial vaciló, mirando alrededor nerviosamente. Los que regresan están diferentes, vacíos, como si algo los hubiera usado, como si parte de ellos se hubiera quedado abajo. Miguel también investigó la historia del puente. Descubrió que había sido construido en 1847 por un ingeniero que había desaparecido misteriosamente poco después de terminarlo. El puente nunca había sido oficialmente registrado en los registros de la ciudad. Era como si la ciudad lo hubiera rechazado colectivamente, permitiendo que cayera en el olvido, como si querieran que el mundo olvidara que existía. Pero lo más aterrador fue cuando Miguel encontró viejos registros de desapariciones. Algunos databan de hace más de 100 años. 1847, 1856, 1873, 1901, 1943. Una pauta consistente durante más de un siglo, siempre en la misma área, siempre cercanos al puente. Una semana después de su primera visita al puente, Miguel regresó. Centinela se negó a acercarse, rehusando categóricamente salir de la cabaña. Pero Miguel fue de todas formas. Necesitaba saber. Necesitaba entender. Esta vez llevó equipo. Una cuerda, una cámara de video, una linterna potente, datos y documentos que había impreso, y la determinación de un veterano que finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. Cuando alcanzó el barandal y comenzó a bajar lentamente la cuerda hacia la niebla, el corazón latiendo en su pecho como un tambor de guerra, vio algo que lo hizo detenerse en seco. Cuerpos, docenas de ellos. Más que eso, cientos quizás, colgando de las cadenas, suspendidos en el aire, conservados en la niebla fría como si el tiempo los hubiera congelado. Sus rostros eran grises, sus ojos vacíos, sus cuerpos en diversos estados de descomposición, algunos frescos, otros momificados por las décadas. Y todos ellos, cada uno de ellos, estaban mirando hacia arriba, mirándolo directamente a él. Y mientras Miguel observaba en horror absoluto, una de las figuras levantó la cabeza lentamente. Como alguien despertando de un largo sueño, era Fernando, pero no del todo. Sus ojos estaban vacíos, negros, sin humanidad. Su piel era translúcida, casi invisible en algunos lugares, como si hubiera perdido su sustancia. Su boca se abrió, pero no era su boca. Era un agujero, y sonrió. «Gracias por venir», dijo Fernando con esa voz que no era del todo humana. «Has estado fuera demasiado tiempo. Es hora de que regreses. Es hora de que todos regreses». Las cadenas comenzaron a moverse de nuevo, y esta vez se movían hacia Miguel.